Bueno, Julio también. Eso, claro que sí. Vamos a empezar entonces. Y bueno, la dinámica ya la conoce los que han estado con nosotros. Estamos en los senior webinars de Alcompat y Holcim. Es una actividad que estamos estrenando este año y que esperamos que continúe el año siguiente, y en la que renombrados especialistas, maestros de nosotros de nivel internacional, nos comparten sus experiencias sobre temas específicos. Entonces, la dinámica es muy sencilla. En este momento yo le voy a ceder la palabra a Julio para que Julio nos haga nos dé sus palabras por parte de Holcim. Inmediatamente presento a Mari Carmen con su tema. Ella, ustedes saben que es presidente de Alcompat. Ella dará su mensaje e inmediatamente comenzará su seminario. Entonces, Julio, sin más preámbulos, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos, iba a decir días. Muy buenas tardes a todos. Ya es 7 de la tarde, noche para la doctora Carmen. Y pues nada, agradecer a todos los que se encuentran en esta sala, que se den el espacio para atender este cuarto webinar, si no me equivoco, doctor. Y pues agradecer a la doctora bastante también detrás, y el día de hoy le toca a ella la participación aquí con nosotros, y pues más que contentos de que nos brinde este tema, que creo que va a ser súper importante y les va a ser de utilidad a todos los que se encuentran aquí. Entonces, pues nada, deseando que se encuentren bien todos los que nos acompañan, que todavía esto continúa. Sin embargo, pues ya escuchábamos, ya hablábamos de que hay noticias buenas, ¿no? Para la vacuna, y ojalá que esto termine pronto y ahora sí nos podamos reunir para todos estos temas que ahora estamos haciendo virtual. Entonces, pues nada más, le doy las gracias y pues que continúen atendiendo los senior webinar que estamos preparando para ustedes, a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias a ti, Julio, muy amable. Entonces me voy a permitir presentar a Mari Carmen, quien hoy nos va a compartir sus trabajos sobre la influencia de las adiciones minerales en la resistencia, la carbonatación y el ingreso de cloruros. Como muchos de ustedes saben, Mari Carmen es doctora en química industrial, es profesora invitada en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería de España. Ha trabajado en las áreas de corrosión de la armadura y durabilidad del hormigón, donde ha publicado numerosos trabajos, ha sido editora de varios libros, ha dirigido más de 30 tesis doctorales, participa activamente en comités de normalización, ha sido presidente de diversos organismos internacionales, entre ellos la OEATC, la RILEN, la WFTAO, el Comité de Liaison de diferentes asociaciones como el CIP, el FIP, el YAPSE, YAS, RILEM. Pedro, hemos perdido tu voz. Se te ha desconectado el... ¿Me oyen ahora? Sí, ¿Me escuchan? gracias. Sí. Sí. Perfecto. Y entonces, decía que Mari Carmen ha sido directora del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción durante 13 años y ha sido directora general de Política Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia de España de 2006 a 2008. Como ustedes muchos ya saben también, Mari Carmen ha recibido diversos premios internacionales y entre los más importantes, la medalla Robert Hermitage de la RILEM en 1986, el Whitney Award de NACE International, es el equivalente al Oscar en nuestra área de corrosión, en 2013 por NACE, el premio Alcompat a la trayectoria profesional, recientemente el premio Paul McIntyre
en 2020 que otorga el Instituto de Corrosión británico. Y en Compact, como ustedes saben, está en su segundo periodo como presidente de nuestra asociación. Mari Carmen, muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Sin más preámbulos, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Pedro. Lo primero es, hablando de premios, felicitarte a ti por el que nos hemos enterado que te acaban de conceder, y a todos aquellos a los que tienen premios también, pues enhorabuena, pero a Pedro estamos todos muy contentos con ello. Bienvenidos a los webinarios. Agradecer a Holcim, como siempre, su amabilidad, su patrocinio de nuestros webinarios y de Alcompat. Y bueno, lo mismo, desearles a todos que se cuiden mucho y que cuiden su salud y la de su familia. Voy a compartir la pantalla y espero que ahora la vean ya. Sí, ahí se ve. Se ve, Sí. ¿verdad? Y vamos hoy a hablar de la influencia de las adiciones minerales en la resistencia a la carbonatación y el ingreso de cloruros, en realidad en la vida útil del hormigón. Y este es un poco el contenido del seminario. Haré unas consideraciones generales, luego hablaré del contexto actual del uso de las adiciones minerales, entraremos ya en la parte de la vida útil, cómo influye en la iniciación, la despasivación, la propagación y qué propiedades modifican las adiciones minerales respecto de eso, cloruros, carbonatación, despasivación. Presentaré resultados de un trabajo que hicimos evaluando cementos de adición y luego ya los comentarios finales. De las consideraciones primeras es un poco de historia. Me ha parecido interesante compartirlo con todos ustedes porque muchas veces no se conoce y también hace poco escuché que hablaban para los millennials, es decir, para los más jóvenes, que no han vivido en los congresos determinadas experiencias. Entonces lo voy a intentar resumir aquí, que está todo puesto en letra pequeña porque no me cabía. Yo en mi tesis doctoral ya me pidieron evaluar 12 tipos de cementos distintos que se utilizaban en España con las puzolanas. Todavía no había cenizas volantes, pero eran puzolanas, escorias, distintos tipos de cemento para ver su impacto en la corrosión. Pero ya entonces, en los años 70, se utilizaban mucho en España, eran muy conocidas las adiciones activas y fundamentalmente antes de los años 60 y 70, los países que las utilizaban era porque habían visto empíricamente que podían resistir bien el ataque por el agua de mar, por el árido álcali, mejoraban las propiedades del cemento portland puro y también contra la lisiviación por aguas puras. Hay un famoso libro, el libro que está escrito por un alemán, Bizock, que realmente es todo un compendio y es de esa época de cómo se puede utilizar las adiciones activas. De hecho, en Alemania, en aquella época, ya no habían tenido muchas puzolanas y las habían agotado, añadidas al cemento, todos los yacimientos naturales precisamente para todo el tema de las tuberías, el ataque por el agua de mar, etc. Es decir, no es algo nuevo que estemos descubriendo ahora a pesar de lo mucho que se habla de ello ahora. Las escorias, cuando yo empecé a trabajar me sorprendió mucho, pero me dijeron que en agua de mar no hay nada mejor que las escorias y me lo dijo un arquitecto que no era especialista, es decir, realmente había ya toda una experiencia. Y también para todo el tema del hormigón masivo, para el calor de hidratación en las presas, para evitar toda la fisuración y bajar el calor de hidratación. Por lo tanto, es algo muy antiguo. Pero en los años 70, debido a la crisis del petróleo, el encarecimiento del petróleo, hay que reducir combustible y entonces ya la industria del cemento pasa a hacer una producción masiva, en Europa por lo menos, de cementos de adición. En España fue una gran discusión el tema de meter en todas las normas los cementos de adición. Y aquí quiero hacer un especial comentario con los países nórdicos y los países anglosajones,
porque me sorprendió mucho cuando, por ejemplo, conocí a Tuuti y hablé con él, que era totalmente contrario al uso de los cementos de adición, porque resulta que son bastante peores para resistir las heladas. Toman mucho peor el aire ocluido y entonces ellos eran muy contrarios. Por eso en los países nórdicos la tradición es mucho más del cemento Portland puro y del humo de sílice, pero no de otras adiciones que consideraban muy negativas. En el caso de Inglaterra, que tuve la fortuna de hablar con el cemento, con el BAC, con el British BCA, el British Cement Association, ellos también solo utilizaban cemento puro y no de adiciones, pero su razón era comercial. No tenían un buen acuerdo con los que producían con la industria del acero y con la industria de las térmicas, y les ponían un precio muy elevado a las adiciones activas, a los desechos. Entonces no llegaban a un acuerdo y entonces como industria cementera daban prioridad al cemento Portland. En el caso de Estados Unidos es una historia un poco diferente, pero tiene mucho que ver con lo comercial. En Estados Unidos, cuando empezó la industria del cemento a principios del siglo pasado, hubo un movimiento sindical bastante potente que hizo bastante inviable a los capitales invertir en fábricas de cemento porque los sindicatos lo hacían no rentable. Entonces decidieron que lo importaban, empezaron a importar clinker, de esa manera evitaban todos los problemas laborales. Y es una de las razones por las que en Estados Unidos las adiciones activas se añaden en la hormigonera, porque lo que había era muchísimas, claro, plantas de mezclado, y allí ya, digamos, al estar mucho más atomizado y estar menos centrado el capital, pues ya la parte sindical y laboral tenía una presión mucho menor, y por eso creo que siguen importando muchísimo clinker y no fabricando en Estados Unidos. En Latinoamérica conocen bien que hay fábricas de cemento, pero la disponibilidad de ceniza volante o de escoria es mucho más limitada, y por ello yo creo que no hay una tradición grande de uso de adiciones minerales. En China, recientemente lo que se ve es todo lo contrario. Está la demanda que han tenido de construir, que no llegaban no tenían suficientes adiciones. De hecho, en España tuvimos una época con falta de adiciones porque se exportaban todas a China. Entonces han echado mano de todos los recursos locales. Y en Japón tengo menos conocimiento, tienen mucha puzolana, pero yo creo que la tienen difícil de llegar a ella, y lo que sí son totalmente pioneros, estuve visitando una planta que tenían, es en reciclar los residuos de demolición. Ellos los vuelven a meter en el horno. Entonces vuelven a fabricar cemento con los residuos de demolición del propio hormigón. Y entonces esto es por hacer una panorámica porque es muy importante situar el contexto de lo que son las adiciones activas en la industria del cemento y la importancia de usar la disponibilidad local, la disponibilidad de recursos locales. El uso de adiciones está siempre en función del contexto histórico y geográfico. Además, el uso de materiales locales ahorra transporte. Por lo tanto, es fundamental cuando uno prescribe. Me pasó en el canal de Panamá que le sugerí usar escorias y me dijeron, uy, pero las tendríamos que importar desde China en barco. Entonces, claro, hay que buscar, y buscamos una pozolana producida localmente, porque no tenía sentido, el transporte encarecería muchísimo la fabricación del hormigón. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta este contexto histórico y geográfico. Y luego no se puede estar solo viendo la resistencia y la puesta en obra, es decir, los aspectos tecnológicos, sino que hay que tener mucha precaución con los compuestos peligrosos que puedan contener la adición, por ejemplo, de la metalurgia del cobre. Yo estudié
escorias de metalurgia del cobre, pero el cobre es un biocida. Entonces, si se lixivia, no se puede utilizar en tuberías. Entonces, por lo tanto, todo el tema de la lixiviación de sustancias peligrosas es necesario tenerlo muy, muy en cuenta cuando uno propone el uso de adiciones no tradicionales. Y luego es fundamental la durabilidad, no basta solo la resistencia. Este es el caso para mí paradigmático del cemento aluminoso, que en Europa, en España de una forma muy grande, se utilizó, digamos, con mucho entusiasmo porque daba unas resistencias a corto plazo muy buenas, pero luego apareció la regresión de resistencias en determinados ambientes con colapsos muy graves, con pérdidas de vidas humanas. Por lo tanto, cualquier nueva adición hay que pasarla por el tamiz de ensayos de durabilidad, de estabilidad volumétrica. Y bueno, aquí lo que es fundamental es aplicar los fundamentos científicos, de lo que voy a intentar hablar algo hoy, y luego también tener experiencia en fundamentos tecnológicos, porque una adición, por ejemplo, muy activa puede no ser posible mezclarla bien, no ser muy cara con un tipo de aditivo muy, muy difícil. Es decir, que como siempre el hormigón es casi el material aparentemente más fácil, pero el más complicado y que hay que tener en cuenta todos los aspectos. El actual contexto es que tenemos que usar extensivamente adiciones. Hay que reducir el contenido en clínker. La cuestión está, como comentaré ahora un poco más, en que hay que reducir las emisiones de CO2. Es una demanda para nosotros como humanidad, para nuestra generación. Por lo tanto, sí o sí hay que reducir la cantidad de clínker. Con la cuestión de que, por lo tanto, están desapareciendo, como hay que reducir el impacto del dióxido de carbono, pues hay muchas menos térmicas. En España se han cerrado, en otros países también. No tendremos y no tenemos cenizas volantes. Y lo mismo pasa con la industria del acero. Las escorias se están reduciendo muchísimo y, por lo tanto, están desapareciendo. Están, por lo tanto, apareciendo el uso de nuevas adiciones minerales, como las arcillas activadas, que no se usaban hasta ahora porque no eran competitivas en precio, porque realmente hay que activarlas a 600 o 1000 grados y claro, eso suponía, frente a la ceniza volante, que te la daban a un precio en muchos sitios muy barato porque retirabas un subproducto, pues es muy distinto, pero ahora cambia radicalmente. Por eso hablo del contexto histórico. Y está claro que hay que ir a hormigones mucho más bajos en clínker. Y luego es muy importante distinguir el tipo de adición. Si es de tipo ácido, en el cual tenemos pues, las puzolazas, las cenizas volantes, el humo de sílice, o si ellas mismas son cementantes, como es la escoria, o si son inertes. De todo ello yo no voy a hablar, pero a la hora de evaluarlas, uno lo primero que se tiene que preguntar es qué tipo de adición yo tengo que evaluar, para saber si tengo que mirar más un aspecto u otro. Y luego no quiero dejar de decir que la industria del acero y del cemento son estratégicas. Es decir, igual que ahora en la pandemia hemos visto que no fabricábamos mascarillas y que teníamos que comprarlas en China y que había que estar a la cola de los países que querían mascarillas, pues el cemento y el acero son dos industrias absolutamente básicas para el bienestar social. En el caso del acero, además, para fabricar armas, pero en caso de guerra, claro, si hubiera. Pero quiero decir que son dos industrias estratégicas y como tal es necesario considerarlas, a mí me parece, en una cuestión que no es lo mismo que fabricar otro tipo de componentes. Por lo tanto, es muy fundamental dedicar recursos de investigación para ver cómo optimizamos el uso y cómo el país tiene un mínimo de recursos en este tipo de áreas. Bien, comentaba que el contexto histórico actual es el tema de la decarbonatación. Tenemos que bajar la cantidad de dióxido de carbono. La fabricación del cemento produce 520 kilos por tonelada y luego la combustión del combustible, del fuel, pues puede ser 300 kilos o puede ser más, depende del tipo de combustible, pero podemos llegar a estar emitiendo 1 tonelada de dióxido de carbono por tonelada de clínker.
y la mitad más o menos es por la fabricación del clínker. Por tanto, el clínker pasa a ser algo de enorme valor estratégico y científico porque es un material cementante de primera magnitud, pero que hay que intentar optimizar y digamos, utilizar de la mejor manera posible. ¿En qué impacta el uso de adiciones? Pues lo primero es que diluimos la cantidad de clínker. He puesto un ejemplo muy fácil, por supuesto impacta en la porosidad a corto plazo, porque si aquí pensamos que esto es cemento y esto es el yeso, pues si ponemos una relación agua-cemento 0,5, cuando añadimos una adición activa y sustituimos parte del clínker, pues la relación agua-cemento que tenemos en los primeros momentos es mucho más alta. De ahí que es necesario, porque como reaccionan despacio para formar el gel de hidróxido, el gel CSH lo forma más despacio con la porlandita, pues vamos a tener un tiempo con resistencias menores, con porosidades mayores. Y al final pueden llegar a la misma porosidad el cemento sin adiciones que el cemento con adiciones. Tenemos fases hidratadas diferentes, la resistencia mecánica puede ser igual, pero luego en las tres fases que tiene el hormigón, que es el sólido, la fase acuosa y la red de poros, pues los álcalis juegan un papel muy importante porque controlan el pH, como veremos luego, y bueno, las adiciones pueden tener una cantidad de álcalis elevado que luego puede reaccionar también y desaparecer y bajarnos el pH. Y luego está la reserva alcalina, es decir, la cantidad de porlandita que va a actuar de tampón en el mantenimiento del pH. Todo ello impacta en la durabilidad de la armadura. Como conceptos generales que voy a hablar ahora en primera instancia y que tienen que ver con la vida útil, pues ya lo he comentado, hay tres etapas en la vida útil, la iniciación, la despasivación y la propagación, y en la iniciación es muy importante tanto el transporte a través de los poros como la reacción con las fases hidratadas. Y aquí está un resumen al cual volveré al final de la charla de cómo y en qué impactan las adiciones minerales en el hormigón. Por un lado, modifican la porosidad y, como veremos ahora, la tortuosidad de la red porosa. Luego va a depender mucho esta fase de iniciación del grado de saturación. Esto ya depende del ambiente, pero claro, el grado de saturación va a depender también del tipo de porosidad que tengamos, y luego cambia las fases, vamos a tener mucho más aluminio, la cantidad de gel CSH va a tener una relación calcio-silicio distinta y la cantidad de óxido de calcio y de porlandita va a ser diferente. Y esto todo impacta en el periodo de iniciación. Para la despasivación es la influencia del pH y de la capacidad tampón de la porlandita, y en la propagación va a ser fundamental la porosidad y el grado de saturación que tengan. Entonces, depende del tipo de adición, como ahora veremos, va a modificar más uno que otro, y el problema es que casi todos ellos, o sea, transporte, porosidad y reacción, interaccionan y se balancean unos con otros. Por lo tanto, es necesario hacer algunos ensayos que nos permitan saber esa adición qué está impactando más, qué está influyendo más. Voy a dar dos conceptos básicos sobre porosidad y sobre tortuosidad y fase acuosa. En el caso de la porosidad, estamos hablando de que puede haber poros de aire grandes, más grandes de 5 o 10 micras. Están los capilares entre más o menos 5,3, 5 o 6 nanómetros a 5 micras, más o menos. Y luego están los poros de gel. En esta magnífica figura de Powers vemos los poros de gel, son los pequeños, estas laminitas es el silicato cálcico hidratado, el gel CSH, y quedan unos huecos entre este gel que son los poros capilares. Entonces son estos poros capilares los fundamentales, por eso los pongo en rojo, que transportan y que donde se producen las reacciones. En los poros de gel prácticamente ni hay transporte ni hay reacción, en principio. Y esta
poros capilares son los que nos lo dan la porosimetría de mercurio, es decir, la porosimetría de mercurio mide desde 3 o 5 nanómetros hasta micras. Por lo tanto, vamos a poder ver en la porosimetría de mercurio todo el tipo de porosidad que tenemos y nos va a dar una información importante de la microestructura, cómo ha cambiado respecto al cemento Portland. Y en esto hay un papel fundamental de las adiciones, porque incrementan la tortuosidad. Y he intentado resumir lo que para mí es el concepto de tortuosidad en estas figuras. Es decir, yo puedo tener un hormigón de Portland puro y uno de cemento con adición con la misma porosidad total, pero con un tipo de poro totalmente distinto. Es decir, que la misma porosidad, en lugar de ser muy regular geométricamente, pues puede estar formada por muchos poros mucho más pequeños y por lo tanto toda la red con mucho más longitud de poro, o bien incluso muy tortuoso. Entonces, esto es lo que hace que no es que las adiciones activas rebajen la porosidad, no, incluso a veces la suben, pero lo que nos va a cambiar es por completo la tortuosidad. Y en un estudio que he acometido recientemente, del cual ya he publicado algo, pues le llamo factor de tortuosidad a una expresión que es matemáticamente una potencial, una relación potencial, en el cual si ajustamos a la curva de porosimetría de mercurio, poniendo el diámetro de poro en el eje Y y la porosidad total en el eje X, entonces ajustándolo así, el exponente de esta curva potencial normalmente sale 2, es el cuadrado cuando son cementos Portland puro. Y si es más tortuoso nos va a salir un valor mayor. Entonces nos sale, por ejemplo, en este caso sale 2,5. Quiere decir que es bastante tortuoso. Esto por ejemplo, los morteros dan menos de 2, los morteros de Portland puro. Es decir, que este factor de tortuosidad, porque es una manera indirecta de medir la tortuosidad, nos está informando de cómo es esa porosidad que no sabemos sino más que describirla muy por encima en lo que es la curva de porosimetría de mercurio. En cuanto a la fase acuosa, bueno, digamos es esta figura también aquí de Powers, en el cual habla con los redondelitos y las cruces en las aspas, estaba hablando de los tipos de agua que tiene el cemento. Pues tenemos este agua capilar, el agua absorbida, el agua de los poros de gel, y este agua capilar es la que puede tener un pH y es la que podemos extraer si metemos el trozo de hormigón en una prensa donde exprimimos, apretamos y exprimimos y extraemos el líquido, el agua porosa en la fase acuosa que está dentro del hormigón. Si exprimimos y obtenemos este líquido, pues podemos medir pues, su pH, su cantidad de calcio, etc. Y esto ha sido estudiado por Longuet, creo que fue el primero que lo estudió, aprendió la técnica en Rusia, todo se ha dicho, como era detrás del telón de acero, aunque él lo citó, luego nadie cita a los investigadores rusos, pero esto fue una técnica rusa primero, y entonces se ha visto que la fase acuosa tiene un pH de 12,6, que es la saturación del hidróxido cálcico de la portlandita, hasta pH 14, que es como ser 1 molar en OH o en sodio y potasio, y digamos, si miramos a la izquierda, que son unos trabajos que hice hace mucho tiempo con Amparo Moragues, ella dio un seminario hace poco aquí en Alcompat, pues estos trabajos son hechos con Amparo Moragues, en el cual veíamos que en la fase acuosa, si el pH es por encima de 13, ya casi en toda la portlandita está precipitada, no hay ion calcio libre, todo precipita y no tengo calcio en la disolución para reaccionar. Eso es bastante importante de tenerlo en cuenta. Mientras que a los sulfatos les pasa lo contrario. Cuando sube el pH tengo muchos más sulfatos en disolución y sin embargo en pHs de la saturación del hidróxido cálcico se forma la etringita, el monosulfo y entonces precipitan. Bueno, voy ahora a hablar de esta otra figura más en detalle,
porque hay que verla paralelamente a esta otra que es muy conocida, que usamos muchos para decir cómo se va hidratando el cemento, cómo se va formando el gel CSH con el paso del tiempo desde los primeros minutos, horas o días, cómo se va generando la red sólida de la fase sólida y cómo se van formando todos los compuestos. Aquí se ve que la porosidad, claro, es 1 y baja cuando fragua y que el hidróxido cálcico aumenta con el tiempo. Pero aquí vemos cómo cuando sube el OH bajan los sulfatos, desaparecen y solo suben cuando desaparece por completo el calcio. Es decir, que finalmente lo que tenemos es un hidróxido cálcico y potásico con una cierta cantidad de sulfatos. Ese hidróxido cálcico solo está como por blandita, solo está precipitado si el pH es muy elevado. Bien, si pasamos ahora a la carbonatación y ya entramos más en faena con lo que es el impacto en la carbonatación, pues es muy conocido que lo que se hace es que el dióxido de carbono se disuelve en la fase acuosa y forma carbonato cálcico que precipita, pero forma también carbonatos alcalinos que son solubles, es decir, que no precipitan. El carbonato de sodio y el carbonato de potasio no precipitan. Para que baje el pH, tienen que desaparecer de la fase acuosa. En realidad son absorbidos por el gel de sílice que se forma durante la carbonatación y por eso el pH puede bajar. Si no, el pH se quedaría en un tampón de 10,4, porque es el tampón del carbonato bicarbonato, y si no se forma, como vemos que no se forma, es porque los álcalis cuando está carbonatado ya no están en disolución. La fase acuosa es prácticamente agua destilada, es decir, porque el sodio y el potasio no están, el calcio tampoco, luego no tenemos iones y el agua de la fase acuosa, y por eso la reproducimos, la fase acuosa desde siempre yo la he reproducido con agua del grifo, con agua potable o con agua destilada. Y vemos que este avance depende mucho de la cantidad de adiciones activas, porque depende fundamentalmente de la cantidad de óxido de calcio que quede en el cemento. Como habíamos dicho antes, diluimos el cemento al añadir adiciones, rebajamos el clínker, luego va a depender la entrada del pH, la forma, el avance del frente, la profundidad depende, no exactamente con una dispersión, pero depende completamente de esa capacidad tampón de la porlandita residual que tenemos. Aquí he puesto un ejemplo de un trabajo que era la tesis de Isabel Galán sobre 12 o 15 cementos distintos en 3 ambientes diferentes. Aquí estoy mostrando la velocidad de carbonatación en estos 3 ambientes de 2 tipos de hormigón, un hormigón con más relación agua-cemento, 0,6, otro con 0,45, y cómo todos ellos tienen, digamos, profundidades de carbonatación distintas en función del tiempo, y esas son las que luego he representado aquí para el cemento con 0,45. Como ven, tiene en la profundidad de carbonatación tiene un impacto grande la cantidad de óxido de calcio que quede remanente en el cemento. Aquí están los rangos de valores. Pero si vamos a la cantidad de dióxido de carbono que queda fijado por la reacción de carbonatación, que está secuestrado, es decir, que es lo que ahora es una tendencia, calcular cuánto CO2 queda secuestrado en la reacción de carbonatación, pues ya vemos que no es tan dependiente de la cantidad de óxido de calcio. Aquí tenemos todos los cementos con todas sus distintas cantidades de adición, y todos están entre el 40 y el 60 al 70%, excepto los cementos que tienen escorias, que como las escorias son cementantes, pero estoy haciendo la relación con respecto al óxido de calcio del clínker, pues parece que tienen más del 100%, pero es porque mi base es la cantidad de clínker y la propia escoria se carbonata. Pero entonces ya vemos que no es tan dependiente la cantidad del dióxido de carbono que se fija. Y esto se ve también aquí porque el grado de carbonatación que he puesto ahí antes, es decir, la cantidad de CO2 secuestrado respecto a la cantidad de óxido de calcio que tiene el clínker, no tiene que ver con la velocidad de carbonatación,
La velocidad de carbonatación varía mucho para cantidades o grados de carbonatación muy similares. Y estos que se escapan son las de escorias que he comentado antes, que son más del 100%. Por lo tanto, en la profundidad de carbonatación sí que influye la cantidad de adición que utilicemos. Y además, por eso los cementos de escoria con mucha adición son los que tienen una velocidad de carbonatación mayor. Si ya pasamos a cloruros, vemos que hay una relación bastante buena del llamado coeficiente de difusión efectivo, el que solo tiene en cuenta la porosidad, con la porosidad. Es decir, el coeficiente de difusión que no reacciona, es decir, el que es solamente el paso, el transporte, pues tiene una relación con la porosidad muy buena. Pero en cuanto hablamos de la reacción y ponemos el coeficiente de difusión en estado no estacionario aparente, ya no hay ninguna relación. Aquí ya no encontramos esa relación. Igual que en la carbonatación, pues los cloruros reaccionan con las fases del cemento, tenemos con los aluminatos y los cloraluminatos, pero también se absorben con D sobre el gel CSH porque el cloruro sustituye 1H, igual que lo sustituye en la porlandita, formando oxicloruros, es decir, la porlandita y el CSH captan cloruros, cosa que no se suele nombrar y la gente obvia, pero está puesto en la literatura hace mucho tiempo. Entonces, hay una cantidad de reacción que no hay una relación única, va a depender muchísimo del tipo de adición. Y esto se suele reflejar en lo que se llaman las isotermas de absorción de cloruros. ¿Cuántos cloruros se combinan, sean por los aluminatos, sea por el CSH? Aquí he puesto de un estudio que estoy a punto de publicar con un investigador chino, Honglei Chan, la cantidad de todo un estudio teórico que hicimos, que hizo el doctor Chan, sobre la cantidad de cloruros combinados respecto a los libres, que vemos que depende muchísimo estos son de muchos investigadores, del tipo de cemento, la cantidad de combinados, pero ya cuando ponemos los totales frente a los libres, hay bastantes que dan una relación muy lineal entre los totales y los libres. Y esta pendiente suele ser lineal, pero no es única. Por desgracia, aparecen distintas pendientes para los distintos tipos de cementos o de ensayos y de porosidad, porque también influye. Por lo tanto, lo debemos caracterizar la cantidad de cloruros que reaccionan mediante este tipo de isotermas. Y a partir de la que caractericemos ya podemos funcionar porque luego en el mismo cemento, en el mismo tipo, se mantiene bastante constante. Si pasamos a la etapa de despasivación, ahora ya la reacción ya no aplica, ahora ya tenemos una fase acuosa y lo que haya en la fase acuosa es lo que va a ser importante para empezar la corrosión. Ahí lo que es fundamental es el valor del pH en la carbonatación. Aquí he puesto un ejemplo de un ensayo que hicimos antiguamente donde puse una trayectoria según la ley de Nernst de los diagramas de Purvé, porque esto es un diagrama de Purvé, en el cual al llegar a pH 8, según Purvé, desaparece, se disuelve la capa pasiva y por lo tanto el pH baja, y estos son datos de Purvé sacados de las ecuaciones de Nernst, y estos son datos reales en disolución, donde yo pasaba una corriente de CO2 y iba registrando cómo variaba el potencial con el pH. Entonces se ve que sigue muy bien en los diagramas de Purvé y que es hacia pH 8 donde aparece la bajada y la disolución de esa capa pasiva y donde empieza la corrosión. Por lo tanto, si yo tengo aquí, es distinto tener reserva de hidróxido cálcico sólido porque va a hacer de tampón y por lo tanto va a tardar más y digamos, esta bajada del valor teórico es por el efecto tampón de esta porlandita. En el caso de los cloruros, bueno, primero hay una distribución estadística, la cantidad de cloruros que despasiva no es única, hay una distribución estadística, esta sería la diferencial y esta es la distribución estadística acumulada,
que da igual que se hagan los ensayos en el laboratorio, como hicimos con David Izquierdo y Maricruz Alonso, o que se haga como hizo Gro Marqueset en Noruega, obteniendo testigos en puentes reales. Salen muy parecidas las dos distribuciones estadísticas, y vemos que hay un valor medio y una distribución estadística donde el valor del famoso 0,4 en relación al peso de cemento pues está alrededor del 7, del 10% de probabilidad de despasivación. Y aquí he puesto un trabajo que había hecho con Pedro Garcés, en el cual representábamos, bueno, y con Sara Goñi, como veremos ahora, el valor de la relación cloruro-OH y el valor de la velocidad de corrosión que se obtiene en distintas disoluciones. Entonces vemos que hay una relación también directa en la velocidad de corrosión, no solo en el límite, sino en la velocidad de corrosión con el valor del cloruro OH. Aquí está ampliado esta zona del anterior diagrama que lo hicimos con Sara Goñi, lo hice el trabajo con Sara Goñi, en el cual poníamos la cantidad de cloruros OH que pueden despasivar y que estaba en el límite también del 0,4 si lo pasábamos a cantidad de cemento, y es distinto que el valor se dé como OH que como pH, porque está todo el tema del concepto de la actividad del ion. Entonces, cuidado con esto, no es lo mismo la cantidad de OHs, que es concentración, con el pH, que es actividad del ion, y eso lo remarcábamos bastante en el trabajo. Si ya pasamos ahora al periodo de propagación, pues vemos que digamos, impacta porque afecta no solo al cloruro OH, como hemos visto antes, sino a la resistividad, porque, por ejemplo, en estructuras carbonatadas no tenemos cloruros. Entonces va a depender del grado de saturación. Si yo tengo un grado de saturación bajo, voy a tener una resistividad muy alta. Si está saturado el hormigón, pues tengo una resistividad muy baja. Y como hay una relación directa entre resistividad y velocidad de corrosión, que está aquí, que lo hicimos con Maricruz en la tesis de Maricruz Alonso, pues podemos deducir que, digamos, lo que influye en esta etapa es la porosidad y la resistividad. Y este es un caso concreto, quiero decir que aquí hay muchísimos datos de estructuras reales, pero cuando vamos a una misma estructura hay una cierta dispersión, pero hay una tendencia clara en función del grado de saturación de lo que se encuentra de relación. Bien, ahora voy a poner un ejemplo ya más deprisa para no extenderme mucho, que fue un trabajo que hice con Renata Bujak dentro de la red NanoChem que lidera Karen Scrivener, y que nosotros estudiamos el efecto de las adiciones minerales sobre la parte de la corrosión, exactamente sobre la corrosión. El objetivo no era solo evaluar los cementos, sino además que la estudiante aprendiera distintos tipos de ensayos, con lo cual me vale para enseñarles ensayos que pueden utilizar para estudiar estas características de los cementos de adición. Estudiamos 4 cementos y lo estudiamos en mortero solo. Un cemento A, que era un cemento blanco, que tiene mucha sílice, muy poco hierro y muy poco aluminio, y mucho hidróxido cálcico, mucho calcio. Por lo tanto, es casi un silicato tricálcico puro. Luego un cemento Portland normal, que es el cemento C, un cemento con 70% de escorias y un cemento que creo que tenía 15% de cenizas volantes. Y bueno, con probetas de mortero modestas, quiero decir que no hace falta ir a hormigón, se puede estudiar todo en forma de tanteo con probetas de mortero para estudiar la corrosión. Ahora las mostraré con barras de este tipo, de distinta geometría. Pues hicimos todos estos ensayos donde he puesto aquí el plan de trabajo original, en el cual estudiamos la porosimetría, luego carbonatación, pues carbonatación natural para ver la profundidad de carbonatación, la acelerada, para ver además la velocidad de corrosión, no solo cómo penetra la carbonatación, sino cómo corroe. Y luego con cloruros hicimos ensayos naturales en ciclos de humedad secado, son tremendos, no los logró terminar, de largos, donde se puede ver el coeficiente de difusión aparente, el límite de cloruros, la velocidad de corrosión. También en natural los adicionamos el cloruro a la mezcla
para ver el límite de cloruros que corroe y las velocidades de corrosión. Y luego hicimos 2 ensayos acelerados para ver los coeficientes de difusión y voy a explicarlo ahora. En porosimetría, pues hicimos la típica porosimetría de mercurio a 2 edades para ver cómo varía en el tiempo y bueno, digamos, no encontramos excesivas diferencias. Con cenizas volantes tenía digamos, menos porosidad, pero se mantenían más o menos. Sí se puede llegar a ver un cierto cambio en las familias de poros. Pero si miramos aquí las porosidades, vemos que el cemento C Portland tenía más porosidad. La relación agua-cemento era la misma, pero nos resultó con bastante más porosidad y menos este. Y los cementos de adición, como ven, tienen una porosidad intermedia, pero no se puede decir que tengan menos que el cemento Portland. Están entre estos dos y por tanto su porosidad total es parecida. Aquí todavía no había estudiado el concepto de tortuosidad y no lo apliqué. Y luego esto eran pastas de cemento que otra estudiante pues cortésmente nos los pasó para estudiarlo. Bien, en cuanto a la profundidad de carbonatación, ahí ya empieza a haber diferencias muy notables en el tipo de cemento. El cemento blanco no se carbonata prácticamente nada. Aquí a medio año y a 1 año está intacto porque tiene mucho portlandita, es decir, tiene mucho tampón. Sin embargo, el cemento Portland normal, que tenía menos silicato tricálcico, pues se carbonata bastante más. El cemento de escoria se carbonata el que más y el cemento de cenizas volantes entre medias de los dos, pero bastante parecido porque 15% no es mucha adición. Esto era una semana al 4%. Entonces, como ven aquí, hay un impacto grande y este es el punto débil del uso de adiciones. Hay que rebajar las relaciones agua-cemento. Si utilizamos cementos de adición, hay que ir a relaciones agua-cemento más bajas, bajarle la porosidad, porque si no vamos a tener carbonataciones mucho mayores. Eso es fundamental. En cuanto a las porosidades después de la carbonatación, las muestro porque es curioso ver cómo cambian, cómo esta es después de la carbonatación, la que está aquí abajo, esta es la, esta es la que es después de la carbonatación, esta es la que he mostrado antes, que era antes de la carbonatación, y es que los cementos de escoria, miren cómo aumenta su porosidad cuando se carbonatan. Los cementos de adición aumentan algo y sobre todo los de escorias la porosidad. Sin embargo, los cementos Portland la reducen, como aquí se ve, no excesivamente si estamos hablando del 11% de este, pero claro, esto era a 28 días, por lo tanto sí se ha reducido la porosidad y en este caso muchísimo más. Bueno, aquí están los datos de las distintas porosidades, pero solo mostrar que los cementos con escorias aumentan mucho su porosidad por la carbonatación. Si ya carbonatamos totalmente la probeta y miramos su velocidad de corrosión, pues hacemos el seguimiento de la velocidad de corrosión, del potencial, de la resistividad y de la masa, de la cantidad de cuánto peso aumentan, porque esto nos da, aquí vemos por ejemplo que el de escorias aumenta casi la mitad de peso que el cemento que es Portland, aquí se ve en menor cantidad de óxido de calcio inicial, y vemos que unos se carbonatan antes y otros después, y aquí lo metemos en agua cuando está esta flecha. Claro, como está en seco, pues baja su velocidad de corrosión, pero en cuanto ya los hemos carbonatado del todo y los metemos en agua, pues la velocidad de corrosión aumenta, y aumenta mucho más a pesar digamos, de que aparentemente tiene una resistividad mayor, pero claro, carbonatado aumenta mucho su porosidad, luego aumenta mucho su velocidad de corrosión. Los saltos en potencial y en resistividad son paralelos y no me entretengo en comentarlos. Estos son los valores medios de la velocidad de corrosión antes y después, y del tiempo, no, perdón, es la velocidad de corrosión esta y este es el tiempo hasta que se despasiva. Y el que tarda menos en despasivarse es el de escorias, luego el cemento de adición. Por lo tanto, vemos que esa es la debilidad, hay que bajarle la relación agua-cemento. Si no le bajamos la porosidad desde el principio, no vamos a conseguir que la carbonatación no sea algo que sea perjudicial
ahora que vamos a los hormigones bajos en clínker. Si pasamos al tema de cloruros, no hicimos ensayos de difusión porque en aquel momento no lo consideramos, pero bueno, vamos a presentar los datos de los ensayos acelerados que hicimos. Utilizamos este método que le llamamos el integral, en el cual colocamos la disolución en la parte alta. Hay una norma española con este método y como hacemos que el ánodo, que es positivo, lo colocamos abajo, obligamos al cloruro a pasar desde arriba hasta abajo, se encuentra en medio la barra de acero y la despasiva. Entonces, aquí está un poco cómo es el dispositivo de ensayo, son también las probetas pequeñas, y esto es lo que medimos. Medimos que si medimos velocidad de corrosión o potencial, da igual, pues se despasivan enseguida, mientras que otros, en este caso al revés, el de escorias es el que más tarda en despasivarse y el de cenizas volantes intermedio, y los que se despasivan más rápidamente son los cementos Portland. Es decir, que las adiciones son estupendas para detener los cloruros, son fantásticas en medios con cloruros. Esto se refleja en el tiempo hasta despasivación, en los coeficientes. El menor es el del 70% de escorias, y el de cenizas volantes, este ha resultado mejor, era porque se lo añadimos al cemento blanco, entonces nos va a dar una situación parecida porque no hay demasiadas cenizas volantes. Esto eran las concentraciones que medimos en la superficie y en la barra para poder hacer los cálculos, pero también para ver el límite de cloruros. Y aquí está el límite de cloruros. Este ensayo permite ver la despasivación porque paramos cuando se despasiva. Aquí se ve, por ejemplo, una barra con un poco corroído y resultaba que los límites de cloruros no son tan distintos entre ellos, es decir, no influye grandemente y curiosamente este cemento C de Portland normal nos dio mayor límite de cloruros porque posiblemente tiene bastantes aluminatos y ha sido capaz de retener más los cloruros que bueno, no lo retiene, sino que por su pH y su capacidad tampón ha sido capaz de retener más y tener más límite de cloruros. En todo caso, con el ensayo los podemos comparar. Si vamos ahora a un ensayo de difusión más conocido como el ensayo de difusión acelerada, el de migración, que nosotros tenemos también una norma española, le llamamos el ensayo multirégimen, porque obtenemos los dos coeficientes de difusión. Esta es lo que obtenemos al medir los cloruros en la cámara donde no están al principio, los vamos midiendo y entonces vemos que los cloruros, digamos, tardan un tiempo, pasan y aumentan en esta cámara que es la de recepción del cloruro, donde está el ánodo. Entonces vemos que hay un tramo recto. De este tramo recto inicial obtenemos el coeficiente de difusión que llamamos efectivo, el que ya no está afectado por la reacción, mientras que del tiempo que tardan en pasar, que como vemos el que más tarda es el cemento con escorias, pues podemos obtener el coeficiente de difusión aparente. Y entonces aquí están los dos coeficientes, por tanto con este método de ensayo podemos tener los coeficientes de difusión aparentes y los coeficientes de difusión efectivos. Y tenemos un estudio completo de la porosidad, porque el efectivo tiene que ver con la porosidad, y de la cantidad que reaccionan. Por lo tanto, es un método que nos permite estudiar también las adiciones activas en distintos aspectos. Y ya también hicimos ensayos naturales de humedad-secado, pero eran eternos. Aquí hay, por ejemplo, de 1 año, 2 años, creo que tengo hasta más, pero ya la estudiante se marchó y terminó el trabajo y lo seguimos nosotros, y solo se había despasivado un acero. Los otros, por ejemplo, los de ensayos a pesar de que es mortero, los de cementos de adición no se despasivan en bastantes años. Por lo tanto, el hacer ciclos de humedad secado solo tiene sentido si el recubrimiento es muy, muy pequeño y el material es muy poroso. Este ensayo no nos parece práctico para el laboratorio, para esta clasificación de las distintas adiciones. Y luego también añadimos cloruros en la mezcla.
pusimos 4 aceros y hacíamos la media, medíamos la resistencia de polarización y bueno, íbamos midiendo en el tiempo el potencial, la resistencia óhmica y la velocidad de corrosión para ver cuál, con distintos contenidos de cloruros, pues poder ver cuál es el límite de cloruros que puede despasivar y comparar unas, digamos, adiciones con otras. Aquí están las velocidades de corrosión medias que teníamos sin cloruros, claro, todas son pasivas, y con cloruros aquí nos daba mayor velocidad de corrosión este cemento. Hay que pensar en su porosidad cuando no está carbonatado que estos otros cementos que, como vemos, tienen que ver con la porosidad. Bien, pues hicimos todo un estudio sobre qué influye y llegamos a esto que les había puesto al principio, de qué es lo que influye en las adiciones. Entonces, si yo conozco cómo influyen estas propiedades, pues puedo tener una idea global de cuál es el impacto en la vida útil de esa adición concreta. Y nos va a tocar a todos los investigadores evaluar muchas adiciones nuevas y muchas adiciones locales. Y todo ello, y ya con ello termino, lo he ido, digamos, condensando en medir la resistividad, porque la resistividad nos da la tortuosidad, depende de la tortuosidad, del grado de saturación, de la porosidad. ¿Qué es lo que no nos da la resistividad? La resistividad no nos da la reacción, eso hay que medirlo aparte. Y, por supuesto, no nos da nada que tenga que ver con el pH y la capacidad tampón, pero nos da suficiente información muy valiosa para el periodo de iniciación y para el periodo de propagación. Y de ahí viene el modelo de resistividad que he propuesto para poder con un solo parámetro caracterizar todo y caracterizar una mezcla concreta. Esto es lo que utilizamos en el canal de Panamá con distintas mezclas, creo que se hicieron 50, y que era la única manera de poder estudiar rápidamente, comparar unas mezclas con otras, era medirles la resistividad. Bien, si lo aplico al periodo de iniciación, ya he comentado, tengo que tener en cuenta que como la resistividad no tiene en cuenta, tiene que ver con el coeficiente de difusión efectivo, o sea, tiene en cuenta la porosidad y el coeficiente efectivo, pero no tiene en cuenta la reacción, pues entonces tengo que meter en la ecuación un factor de reacción que tenga en cuenta cuánto cloruro reacciona, es como aumentarle el valor de la resistividad. Y luego tengo que tener en cuenta la concentración exterior de los cloruros, porque no es lo mismo tener un medio muy concentrado que tener un medio más diluido. En el canal de Panamá había 3 niveles de esclusas y cada una tenía una salinidad. Entonces, digamos, había que buscar el factor ambiental. Y luego también nos dimos cuenta, este estudio allí, que podemos calibrar la resistividad directamente con el coeficiente de difusión aparente. Es decir, si yo pongo todos los coeficientes de difusión aparentes, también tienen una relación lineal en doble logarítmico con el coeficiente de difusión, no solo con el efectivo, sino con el aparente. Pero su pendiente no es -1, como es aquí, sino que es más grande de -1. O sea, es mejor dicho, más pequeña, es más negativa. Porque está reaccionando. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, pero nos permite calibrar. Si yo tengo un ensayo que me da el coeficiente de difusión aparente y tengo la resistividad, ya tengo calibrada esa mezcla. Ya puedo utilizar eso, porque ya he tenido en cuenta la reacción si aplico esta pendiente, que no es -1, como aparece aquí, sino que es la resistividad elevada a un exponente que es mayor de 1. Para eso está puesto aquí los factores que hay que tener en cuenta, el factor ambiental, bueno, y el factor de edad, porque la resistividad cambia con el tiempo. Entonces es distinto medir a 28 días que medir a 1 año. Y estos son lo que hay que introducir en el modelo. Y luego ya para la corrosión, pues se añade el periodo de propagación y sustituyo la velocidad de corrosión aquí por esta ecuación. Entonces, sustituyendo el 26 está acá, pues yo tengo la cantidad de corrosión al cabo de un tiempo, dividido por la velocidad de corrosión, es el tiempo de propagación, pues yo lo sustituyo por esta expresión y ya tengo toda la ecuación completa. Y ya termino con esto.
Esto es el resumen de todo. Impactan las adiciones en la porosidad, en la tortuosidad, y es importante el grado de saturación porque esa tortuosidad nos va a dar distintos grados de saturación. La reacción, que es genuina, que hay que mirar la parte que no nos la da la resistividad y que tiene que ver con el contenido de óxido de calcio o con el contenido, con las isotermas de absorción, el contenido de aluminatos y de gel CSH. Esto se refleja en la propagación, son casi los mismos parámetros, y una cuestión aparte es el límite de despasivación, donde el pH y los OHs, los álcalis, por lo tanto, son muy importantes, y el contenido en porlandita por su capacidad tampón. Y nada más, esto es lo que puse al principio. Hay que ir a recursos locales, hay que ensayar muchas adiciones activas. Estuve hace poco en el seminario, en el congreso que han celebrado en Argentina, la Asociación Argentina del Hormigón, y allí con alegría vi que habían hecho todo un trabajo sobre arcillas activadas, el grupo de Fabián Irasar y todo el grupo de Olavarría han estudiado y ahora tienen un cemento de adición basado en arcillas activadas porque es una disposición local. Por lo tanto, eso hay que intentar mirar alrededor y buscar los compuestos locales, pero luego es fundamental tener en cuenta si tiene o no compuestos peligrosos, no pensar solo en la resistencia, pensar en la durabilidad y aplicar siempre criterios y básicos científicos y tecnológicos. Nada más, muchas gracias. Devuelvo, por tanto, la palabra a Pedro o a Julio. No sé si hay muchas preguntas. Gracias, Carmen. No sé si nos están escuchando todos. Creo, ¿me escuchas tú, verdad, Carmen? Sí, sí, por supuesto, sí. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Hay muchísimas felicitaciones, Mari Carmen. Vamos a ver algunas que me acuerdo, en tanto llegan algunas preguntas técnicas, ¿verdad? Hay felicitaciones de Paraguay, de Pablo Yugovic. Bueno, gracias a todos, ya lo digo. Muchas gracias. Siempre Así tengo es. fan por ahí, sí. También tenemos, está Arlindo González y compañía de Portugal. Ah, muy bien, Arlindo. José Gracias. Manuel Catarino también de Portugal. Están conectados de diversas instituciones de Brasil, de España. Un abrazo a todos, sí. En total tenemos 12 países hoy. Hoy rompimos récord. Solamente no me confirmaron si había alguien de Estados Unidos y Cuba que me pareció ver. Serían 14. Entonces, todos son muchos agradecimientos. Mientras se animan a hacer alguna pregunta, yo quería contigo preguntarte ¿cómo ves el futuro en cuanto a que la comunidad adopte? Has llevado un trabajo de muchísimos años para encontrar formas sencillas de que el área de ingeniería civil, que son quienes lidian al frente con tantos estos problemas, puedan comprender fácilmente muchos de estos conceptos. Y claro, ¿verdad? Después de tantos años, ahora hablar de resistividad ya no les asusta tanto. ¿Cómo ves tú el futuro ahora, por ejemplo, que estás tratando de alguna manera de encontrar, de englobar todos estos conocimientos para que una interpretación los tome a todos en cuenta, dicho en el lenguaje más coloquial que puedo? ¿Cómo ves el futuro? Yo creo en este momento precisamente el tema de la resistividad está tomando mucho vuelo, porque claro, hacer ensayos como los que he mostrado son ensayos a veces largos, incluidos los acelerados, los de migración, incluido el Rapid Chloride Permeability Test, que son 6 horas. Al final tú tienes que mandar, recuerdo en Panamá, que es que tenían que mandar el ensayo a un laboratorio. En este caso era un laboratorio de Canadá. Luego tenían que estar mandando las probetas, pero luego esperar los 28 días, etcétera. Mientras que con la resistividad, tú puedes calibrar tu resistividad 28 días con la resistividad 3 días,
porque la tendencia es siempre igual y en cuanto tienes caracterizada una mezcla, ya lo conoces todo a edades muy cortas. Entonces, para el control de calidad, yo veo que la resistividad va a imponerse en tiempo muy, muy corto. Veo más difícil que el tema del modelo que estoy proponiendo sea adoptado, porque hay mucha más reticencia, mucha más desconfianza y bueno, porque cada investigador necesita probar por sí mismo, ¿no? Meter por sí mismo el dedo en las llagas. Yo eso lo entiendo siempre, lo respeto mucho, que cada uno se quiere convencer con sus propios ensayos. Entonces llevará algo más, pero realmente creo que el modelo basado en la resistividad será también utilizado mucho. De hecho, para corrosión ya se está utilizando por parte de algunos en la medida de la resistividad y con esa fórmula pasar a la velocidad de corrosión. O sea, yo para control de calidad me parece que se va a imponer mucho más rápido de lo que imaginé, o sea, exponencial. Vas muy despacito, porque esto lo dije en el año 92. Entonces vas despacito, despacito, pero luego llega un momento en que varios lo adoptan y entonces ya se extienden muy rápidamente, sí. Por ejemplo, a nivel europeo ahora estamos ya normalizando, en Alcompat tenemos una norma para medir la resistividad, pues a nivel europeo la estamos ahora normalizando ya, la medida de la resistividad. Excelente, valga de propaganda lo que dice Mari Carmen en la página web alcompat.org. Están las 2 recomendaciones técnicas de resistividad que preparó Mari Carmen con un grupo de gentes de mucho Miguel Ángel Climent, la firma también Miguel Ángel Climent. Y que la verdad están, uno las lee y se digieren facilísimo, y vale la pena utilizarlas, así que esa es la recomendación. Carmen, hay una pregunta aquí del doctor Alejandro Cabrera de Chiapas. Pregunta, dice, va sobre el límite de la composición de la escoria, en particular habla del dióxido de azufre y el efecto que pudiese tener sobre la capa de pasivación en el acero de refuerzo. Muy buena pregunta, sí. No he dicho nada, pero es muy buena pregunta porque las escorias normalmente tienen restos de azufre y no solo eso, sino que tienen a veces restos de cloruros porque las templan en agua de mar. Utilizan para templar, o sea, para rebajar y formar la escoria y conseguir la forma cristalina, digamos, en agua de mar. El sulfuro es despasivante. Y de hecho, depende de su concentración, puede producir corrosión y por eso se limita en hormigón pretensado. En las lechadas para rellenado de los posttensados, en el FIB hay una cuestión abierta de cuánto hay que bajar. Iván Lassa, me parece que estaba conectado, ha hecho un estudio estupendo, Iván, sobre el tema de los límites de sulfuros. En el hormigón armado hay una cierta corrosión, pero luego se terminan oxidando, pasa de ese color verde al color marrón, la escoria, el cemento, se terminan oxidando y ya no son tan graves y se termina pasivando. De hecho, hemos visto que antes de hacer las medidas en el ensayo que hicimos, se veía que el cemento de escorias estaba también pasivado antes de la carbonatación y antes de los cloruros. Por lo tanto, el cemento de escoria se pasiva como todos los cementos, aunque tenga sulfuros. Pero sí que son muy importantes en el hormigón pretensado su presencia. Muchas gracias. Pregunta también el doctor Facundo Almeraya Calderón. ¿Podría explicar mejor por qué los concretos de aluminato de calcio no presentan buena durabilidad? ¿Esto depende de la aplicación? Pregunta. El cemento de aluminato de calcio es fundamentalmente, no tiene silicatos, es fundamentalmente aluminato de calcio y tiene una resistencia muy rápida. De hecho, se utilizan para, por ejemplo, taponar tuberías, es decir, y forman parte de bastantes productos de reparación porque fraguan muy deprisa. Pero cuando hay humedad alta y hay temperatura alta, pasa de la fase, creo que era de la fase, pasa a la fase hexagonal o de la hexagonal a otra fase, cambia de fase cristalográfica
y de la cúbica, eso es, del cubo a la hexagonal, y entonces aumenta la porosidad y pierde resistencias. Es el único cemento que puede perder resistencias y que aumenta su porosidad en el tiempo. Entonces, si tenemos ciclos de humedad secado y determinadas condiciones, pues aquí en España yo he tenido cemento aluminoso que totalmente aterronado, es decir, que estaba deshecho por completo. Y hubo un accidente muy grave en Barcelona, hubo un fallecido, pero luego hubo otros colapsos, hubo una crisis social, hubo que hacer muchísimas inspecciones muy rápidas, y entonces hay estructuras que se han conservado perfectamente con una resistencia muy buena, pero otras que se han deteriorado completamente. Entonces, como no se sabe predecir bien cuándo ocurre, pues realmente es muy grave. Pero claro, se usó al principio porque su apariencia era muy buena. Yo lo estudié en mi tesis, el cemento aluminoso, la corrosión, se usaba habitualmente en aquel momento. Pero en los años 90 hubo esos accidentes, en los 80 en Inglaterra, en la República Checa también hubo muchos accidentes, también en Barcelona, y entonces se ha prohibido para uso estructural. En este momento no se recomienda en absoluto el uso estructural, sino el uso para tuberías, etcétera, pero no para uso estructural. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta de Fausto Caldo, de Ecuador. Dice, en mi país las muestras de ensayo se mantienen en agua. ¿Cómo influye este elemento, el agua, en la porosidad del hormigón? El agua de curado. Sí, supongo, ¿eh? Sí. Ya, no favorece, siempre el curado favorece, favorece completamente, porque claro, digamos al principio, que no era el objeto de la charla, yo tengo una porosidad mayor. En esa porosidad se empieza a nuclear la reacción de la sílice, de los elementos ácidos de la adición mineral con la porlandita, con el hidróxido de calcio. Entonces empieza a precipitar gel CSH en los poros que había dejado la porosidad inicial del cemento Portland, y lo va obturando, se van obturando. Entonces, por eso es más tortuoso toda la porosidad de los cementos de adición. Entonces, claro, cuanto más agua haya, más podemos estar promoviendo la creación de ese gel CSH secundario que aparece por la reacción de la adición mineral con la porlandita del hidróxido cálcico del cemento. Muchas gracias. Enio creo que quería hacer una pregunta de palabra, lo que he visto aquí. Bueno, adelante. Si se puede, si se puede. Sí, hola Enio, sí. ¿Qué tal estás, querida Carmen? Muy bien, Enio, muy bien, querido Enio. Bien, lo primero es qué bueno escucharte una vez más. Aclara muchísimas cosas. Pero por otro lado, en el sentido de la pregunta de Pedro, y también lo que tú has dicho sobre las normalizaciones o directrices, la tenemos en Alcompact, ¿no? Un documento que trata de establecer procedimiento, ¿no?, de realización de la medida. Y aquí en Brasil también estamos con un grupo donde el profesor Daniel Veras está coordinando para hacer procedimientos, para hacer mediciones, entre otras cosas, de resistividad. Y entonces me preocupó un poco leer nuestra documentación, porque que está basada en la norma AENOR, UNE, ¿no?, AENOR 2018, y también la UNE 83988, y de la ASTO. Son los dos documentos que se han estudiado para hacer nuestros procedimientos. Y entonces ahí se habla de los coeficientes, el coeficiente de forma y el factor de curado, que me imagino que se aplican cuando uno está haciendo mediciones utilizando dos multímetros, ¿no? Uno para medir la corriente y otro para medir la diferencia de potencial, y un generador. Entonces, si uno está trabajando así, entiendo que va a aplicar, según la normalización, los dos coeficientes. Pero si estamos utilizando los equipos que ya están en el mercado, por ejemplo, de Prosec y de otras empresas, me imagino que si estamos trabajando con aquellos que tienen ya una distancia entre los 4 electrodos establecida en función de que el propio suministrador del equipo nos dije que
para 5 centímetros no se puede utilizar una probeta de diámetro menor que 10, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo y es un ejemplo real, es así que dicen. Pero si estás utilizando la distancia entre los electrodos de 3,6 centímetros, puedes utilizar para hacer las mediciones una probeta de 10 centímetros de diámetro por 20. Y entonces en esos casos ya no se aplicarían los coeficientes, porque ellos ya han metido esto en su software. Así me imagino yo, y quería saber tu opinión, porque no quería que salga una documentación que va a ser validada por Ibracon, donde uno tiene que, además de hacer las medidas con el equipamiento comercial, además poner dos factores de correlación, porque me imagino que ya están metidos en el software. Bien, lo primero quería decir que cuando hicimos la norma ENOR en 2008 teníais ya una norma en Brasil. Yo miré vuestra norma en Brasil, creo que me la pasó Paulo y eso lo tengo que reconocer. Es volumétrica. Si queréis, fuisteis los primeros en hacerlo. Es verdad, Mari Carmen. Tenemos una de resistividad volumétrica. Antigua, que la tenemos que cambiar ahora mismo porque los electrodos de contacto son mercurio y entonces estamos queriendo cambiarlos. Ya, pero yo la tomé como base para hacer la española. No, hay una cuestión, es muy importante tu pregunta, Enio. Hay dos factores, pero no tienen que ver con lo de los electrodos. Y es muy importante, primero está bien, entre otras cosas, porque esa es la base de la norma europea también. Ha sido vista por todos los países europeos, la base, aunque luego no se ha publicado todavía. Tienes el factor geométrico, que es cuando pasas de la volumétrica, donde tienes que tener un factor geométrico que es el área de paso y la distancia entre electrodos, y tú pasas a medir con 4 puntas. Entonces tienes el 2πa, siendo A la distancia entre electrodos. Ese es el factor geométrico, ¿vale? Es que estás pasando de la resistencia a la resistividad. Pero luego está el factor de forma, y el factor de forma es porque ese 2πa se aplica para campo infinito. Si tú tienes una probeta que tiene un tamaño, le tienes que aplicar el factor de forma que viene en nuestra norma Alcompat y que viene en las normas europeas y que viene del trabajo de Morris y Sagüés, que estuvieron haciendo todo un trabajo para ver precisamente el factor de forma con distintas, le llamaban de forma porque depende de la geometría de la probeta. Tengo duda de que la nueva norma ASTM que se acaba de publicar tenga en cuenta eso. El aparato solo te da su resistividad medio infinito, no te da la resistividad en tu probeta. Tienes que multiplicar por tu factor de forma. Pero vamos, si quieres lo podemos ver luego por correo más despacio, pero sí te digo que sí que hay que multiplicar, que los aparatos no dan más que cuando el medio es infinito. No tienen el factor de cada tipo de probeta. Muchas gracias por tu respuesta, Carmen, a ello. Bueno, gracias, Mari Carmen. Se han puesto muchísimas preguntas, Mari Carmen, entonces voy a dar a 2 preguntas, ¿verdad? Para que, y las demás las vamos a pasar posteriormente. Mira, aquí nos está preguntando Marcelo Guzmán, dice, en la ecuación de la relación directa entre velocidad de corrosión y resistividad, ¿en qué unidades se considera la misma y si se considera el factor de forma en el ensayo de Wenner? Bueno, las unidades son microamperio centímetro cuadrado, también muy buena pregunta, microamperio centímetro cuadrado, y la resistividad en kilo ohmios centímetro, para que salga el 26, si no hay que cambiar ese 26, pero para que salga un 26 tiene que ser en kilo ohmios y en microamperios. Y luego estamos hablando de la resistividad en medio infinito, es decir, claro, si yo mido la resistividad de una probeta, pues entonces tengo que aplicar el factor de forma. Pero si mido la resistividad con las 4 puntas en una estructura real, ya no tengo que aplicar ese factor, porque ya el medio es infinito, porque estoy midiendo una superficie grande. Por lo tanto, la resistividad que está ahí es la resistividad en medio infinito. Muy bien. Bueno,
Muchas gracias, Mari Carmen. Hay otra pregunta más de Oladis, la amiga Oladis de Venezuela. Dice, Carmen, ¿qué experiencia tienes sobre los fillers calcáreos? Y si es así, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta? En Venezuela se ha hecho un uso indiscriminado de esto y los resultados han sido muy malos desde el punto de vista de durabilidad. Sí, también muy buena pregunta, Oladis. El filler calcáreo es inerte. Ahora se está intentando decir que no es inerte porque es capaz de nuclear, de ser como núcleos, pero es un inerte, es como poner menos clínker simplemente. Y en este caso no se forma ningún gel CSH adicional. Por lo tanto, o se rebaja mucho la relación agua-cemento o vamos a tener hormigones muy porosos. Entonces no me extraña que hayan dado muy mal resultado porque seguramente no se ha rebajado el agua-cemento. Hay que ir a relaciones agua-cemento de 0,4, alrededor de 0,4. Si no, van a ser hormigones muy porosos. Y se está haciendo un uso masivo del filler, estoy de acuerdo. Incluso cuando se hace esta carbonatación acelerada sobre el cemento, en realidad están convirtiendo el cemento en filler calizo. Están diluyendo y están quitándole a la armadura su protección de largo plazo, que es el hidróxido cálcico. Muy bien. Así es. Gracias, Carmen. Juan Carrizondo Hola, pregunta, ¿qué opinión tienes de los sensores electroquímicos embebidos en estructuras de hormigón para monitoreo de la corrosión? Bueno, tengo magnífica impresión. Hay dos problemas. Hay muchos problemas. Hay que tener un sensor que esté embebido, que no se estropee, que mande bien toda la señal, pero luego hay que gestionar la ingente cantidad de datos que te llega. Y entonces a mí me parece es el futuro. Para mí el futuro es tener sensores baratos, porque no pueden ser caros, si no, no los van a usar, embebidos, y empezar a tener mucho más información de qué le pasa a la estructura en la situación real. Es para mí el futuro, claramente. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, con esta vamos a cerrar. Luis Ebensperger dice, ¿qué tal, Carmen? Gusto en saludarte. La duda que me deja el uso de la resistividad en terreno es poder contar con el grado de saturación u otro parámetro ad hoc que permita comparar adecuadamente resultados de distintos hormigones, para saber tu opinión. Muchas gracias, Luis. Sí, también muy buena pregunta. Me permite decir otra cosa. La resistividad in situ, claro, cuando la aplicamos en el modelo estamos hablando de la resistividad 28 días saturada, pero tiene una gran ventaja. Si yo voy a una estructura y yo mido y su resistividad aumenta porque está seca, quiere decir que los cloruros le van a entrar menos. Es decir, es directamente proporcional lo que aumenta la resistividad a lo que baja la entrada del cloruro. En el caso de la carbonatación es al contrario. Si está seca, yo sé que le va a poder entrar más dióxido de carbono. Es decir, precisamente medir in situ con respecto a lo saturado, bueno, en eso se ha basado Luis Fernández Luco para su tesis doctoral y hablar del grado de curado, pero también nos da una idea de cuánto de menos va a entrar el cloruro con respecto a que esté saturado o cuánto de más va a entrar la carbonatación porque tengo más espacio. O sea, yo puedo tener una relación directa entre la porosidad de aire o de agua y la resistividad con respecto a la saturada. Muy bien. Bueno, dije que la anterior era la última, pero es que hay muchas preguntas interesantes y ahora sí esta que viene será la última porque ya estamos pasados. Que nos la manden e intentaré contestar por correo. Esta última pregunta viene de Gibson Mérida. Hola Gibson, ¿qué tal? Te dice, hola Carmen, te felicito por la buena charla. ¿Puedes comentar sobre las condiciones de humedad del hormigón para que sean tomadas las medidas de resistividad superficial como una medida de referencia para evaluar el hormigón? Sí, hay que tomarla en saturada. Nosotros recomendamos medir en la misma probeta que ha estado en la cámara húmeda o debajo de agua y que se va a medir la resistencia mecánica, cuando está saturada, en esa misma probeta recomendamos medir. Si se va in situ y se mide en una estructura, pues es necesario mojar bien la superficie
para que se puedan mojar los primeros 2 milímetros o 3 milímetros para hacer buen contacto. Si no hay buen contacto, no se mide bien la resistividad que hay debajo. Entonces, sí, la de referencia es completamente saturado el hormigón. Gracias, Carmen. Hola, Gilson. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que tenemos un auditorio de muchísima calidad, con muchas preguntas que han abonado al seminario. La mejor noticia es de que esto está grabado y disponible, ¿verdad? Alcopat les dará el mecanismo para que puedan acceder. Hay muchas preguntas que no dio oportunidad de preguntar, que están puestas ya en las diapositivas. Viendo las diapositivas uno las entiende fácilmente. Así que vamos a ir cerrando esta participación. Carmen, muchísimas gracias. A vosotros. Tu calidad de seminarista y de presidente de Alcopat. Me gustaría mucho ahorita cederle la palabra a Julio para que nos dé su mensaje final, ¿verdad? Y luego, Carmen, ya tú despidas la sesión con las palabras que gustes, ¿verdad? Julio, adelante. Gracias. Gracias, doctor. Y pues nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Por ahí veo que también están panelistas que nos acompañaron en las sesiones anteriores. Y pues gracias por continuar asistiendo y reforzar todo este tema. También muchas gracias, doctora, por el tema tan importantísimo. Esperamos que sea de utilidad para todos los que nos acompañaron. Y sí, como mencionó el doctor Pedro, va a estar disponible esta grabación para aquellos que no pudieron asistir y que ustedes conocen, que pueden servirles, pues va a estar disponible. E invitarlos nuevamente a la siguiente sesión, que es el martes 24 de noviembre, igual a las 12 en punto, hora de México, y nos va a acompañar el doctor Paulo Gelene en esta próxima sesión, con el tema comportamiento al fuego de concretos, coloreados y de alta resistencia. ¿Sí? Entonces, invitarlos, no se lo pierdan, estén atentos nuevamente a las redes sociales, a los mailings que les vamos a estar compartiendo para que se registren y lo pongan en su calendario ahí ya agendado para que asistan ese día. Y pues sin más, dejo la palabra a la doctora Carmen para que finalice la sesión. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Es un placer y un honor estar compartiendo con todos las charlas. Hay muchísima ciencia en todos los asistentes y en toda Latinoamérica. Creo que tenemos que hacerla valer mucho más a nivel mundial, porque ya digo, he asistido hace poco a pero lo mismo cuando asisto en Brasil o los Alcompat. Por lo tanto, tengamos un esfuerzo de autoafirmación y de saber que tenemos mucho que decir y que tenemos mucho que intercambiar entre todos nosotros. Y eso es lo que intenta Alcompat, ser un foro de intercambio y de mejora de todos nuestros trabajos. Y bueno, cuídense mucho todos, que ya tenemos un poco más cerca la vacuna. Faltarán meses, pero al menos parece que habrá vacunas que nos sacarán de esta situación. Así que mucho ánimo y mucho optimismo. En nombre de Alcompat, muchísimas gracias a todos. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias a todos. El último comercial, los 2 últimos seminarios del año, ya fue anunciado el de Paulo Gelene, que va a estar muy interesante sobre cuestiones de fuego. Y luego vamos a tener el seminario de cierre el 4 de diciembre con el doctor Ravindra Gettu, que es presidente de RILEM, donde ahí pues Carmen y su servidor les tenemos sorpresas con respecto a la relación que ha ido mejorando con RILEM y algunos comerciales, ¿verdad? Comerciales me refiero de eventos académicos que vendrán para el próximo año. Bueno, pues un placer a todos. Tuvimos récord de participación y hemos ido subiendo pese a la competencia que tenemos, porque ahora hay seminaritis aguda en todo el mundo, así que tenemos muy buena asistencia. Tuvimos 14 países representados y alrededor de 10 hicieron preguntas. Entonces esto nos dice la calidad de la gente y son preguntas muy buenas que ustedes van a ver en el chat. Un abrazo a todos y nos vemos dentro de 2 semanas.
Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a vosotros, a todos. Dios.